noches a los televidentes de Televisión Regional. Estamos nuevamente en nuestro programa de educación, de ciencia y de cultura. Estos 60 minutos que hacemos justamente todos los sábados en este horario. Hoy vamos a tener una diversidad de temas sumamente interesante para nuestros televidentes. En el inicio del mismo nos acompaña el subsecretario de Seguridad Social de la provincia de Santa Fe, Fabián Mediza. Fabián, gracias por estar con nosotros, es muy amable. Muchas gracias a vos por tu invitación, Daniel. La verdad que es un gusto para mí poder tener una conversación sobre estos temas tan importantes. Bueno, justamente hoy por hoy en todo el territorio provincial, particularmente en los sectores públicos, tanto activo como pasivo, hay una preocupación manifiesta en relación a un futuro proyecto del gobierno nacional en forma por el cual llevan a la armonización previsional, este tema de la armonización previsional que justamente hay muchísimas reuniones en estos últimos días de distintos sectores para plantear esto. Fabián, ¿cómo es esta situación justamente de una futura reforma previsional en nuestro país? Bueno, es muy buena la pregunta. Todo este tema o el debate tiene principio en una ley que se sancionó el año pasado en la Cámara de Diputados, es la 27.260. Esta es la ley precisamente la que establece la reparación histórica y, entre otras cosas, en un artículo 27 establecía la forma en que la Nación iba a disponer a través de un acuerdo la financiación o el financiamiento de los déficits previsionales que tienen aquellas provincias que no transfirieron sus cajas. Allí nombra, bueno, aparte de establecer un mecanismo para determinar estos déficits, de alguna forma establece como un parámetro para el cálculo del déficit, trae a colación estos viejos parámetros de armonización que ya existían y venían desde el año 1999 con aquel famoso pacto fiscal. Bien, a lo mejor lo que la gente más se pregunta es qué es la armonización. Efectivamente. Bueno, en ese sentido, para llevarlo a un terreno simple de entender, la armonización implicaría establecer condiciones iguales o similares, no hablemos de igualdad, pero sí de similar, para el acceso a los beneficios jubilatorios en todo el país. Básicamente hay tres muy importantes, que son la edad, la determinación inicial del haber y la cantidad de aportes y la cantidad de años con aportes. Lo que se intenta, entonces, a través de los principios de la armonización, es de que estas tres pautas que debe reunir cada persona al momento de pedir la jubilación sean iguales en todo el territorio de la República. Sería universal. Sí, que sean exactamente iguales. Iguales. O que sean los mismos, porque ahí tendríamos que ver qué parámetro de igualdad tomamos. Claro. Si la igualdad formal o la igualdad real. Claro. ¿No? Bien, esto en principio lo que intenta esta normativa es llevar a las provincias a tener equiparados estos parámetros, estas condiciones. Eso sería la armonización. Exacto. Ahora, Fabián, en relación al déficit de la caja, hay una deuda histórica que mantiene la Nación con la provincia, inclusive hay un fallo de por medio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación a esta deuda. En relación a esto, el gobierno nacional no ha hecho ni viene haciendo ningún aporte en relación a esta deuda. Bueno, ahí hay que diferenciar dos situaciones. Una es la deuda que se generó entre el año 2007 y el año 2015, momento en que el gobierno nacional no asistió financieramente a la caja de jubilaciones de la provincia de Santa Fe. Sí lo hizo con algunas otras cajas en otras provincias, es decir, que ahí existió alguna especie de discrecionalidad.
pero bueno, la provincia de Santa Fe no recibió. Posteriormente, a partir del año 2016, la provincia de Santa Fe recibió a través de un convenio 810 millones, que era equivalente a un 40% del déficit estimado para el año 2015, porque si bien se paga en el 2016, se estima sobre la base del déficit del 2015. Y este año, a través de esta ley, el artículo 27, la 27 de 260 y de la ley de presupuesto para este año, se estableció un sistema automático de asistencia con una cuota muy baja, que no llega tampoco a cubrir la cuarta parte del déficit estimado para este año. Pero existe, sí, una deuda de unos 8.000 millones, esto sería capital histórico, de entre el año 2007 y 2015, y bueno, restaría todavía el financiamiento, determinar el financiamiento para este año y lo que quedó todavía del año 2016. Fabián, uno de los aspectos que siempre cuando uno aborda la temática de la seguridad social y particularmente el tema jubilatorio en la provincia de Santa Fe, siempre hablamos de algún sector de la fuerza pública, como por ejemplo la policía, en este sentido, en ese déficit que vienen generando permanentemente por la situación especial que tiene este sector jubilatorio. ¿Esto se mantiene, esta situación así? Bueno, en realidad hoy el sector policial no es el que nos representa un mayor problema. Ha habido mucha incorporación, con lo cual, digamos, tienen una relación entre pasivos y activos que es muy buena, y no es un sector que no nos genera un problema hoy en día mayor. Sí hay que tener en cuenta que los regímenes de retiro policial, uno no puede tener una mirada estrictamente de la previsión social, porque no hay tal vez una contingencia similar de vejez como un sistema puro previsional, sino que es un régimen de retiro, que allí lo que se busca es la eficiencia del sistema y bueno, tiene condiciones especiales las personas para ejercer su actividad en ese sistema, y los retiros en general se dan con anterioridad a cualquier otra actividad, pero no puede medirlo uno de la misma forma que un sistema netamente previsional. En general, los sistemas de retiro policial o de Fuerza Armada, bueno, deben ser asistidos por el Tesoro en forma específica, porque bueno, los retiros se dan con anterioridad a lo que sucede en el régimen normal. Exacto. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos charlando de este tema tan importante en Televisión Regional, Educación, Ciencia y Cultura. AMET, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, la verdadera defensa de la educación técnica. Diputada provincial Claudia Giacone, siempre junto a la cultura de la provincia de Santa Fe. Siempre me interesó lo social, colaborar con la gente, ver junto con la gente en qué podemos mejorar las situaciones de los barrios. La política para los otros, al servicio de los demás. Siempre tratando de apoyar a los que más necesitan, a la clase trabajadora de la cual me siento identificado. Toda la vida trabajé en la ciudad y quiero a partir de ahora ofrecer lo que sé, lo que hice en mi vida en el Consejo Deliberante. Norces, innovación y creatividad al servicio de la química. Casa Central, Santa Fe 2875, Rosario. Teléfono 341-437-2407, 437-3278, web www.norces.com.
Sindicato de Trabajadores de Recolección Barrido Manual de Calles y Afines de Rosario, Marcelo Pipi Andrada, conducción. En la continuidad de nuestro programa, Fabián, cuando hablamos de armonización, ¿qué sería justamente en la provincia de Santa Fe la armonización previsional? ¿Cuáles serían los parámetros, los aspectos que hay que tener en cuenta? Bien, hablábamos antes de que existen algunos parámetros que lo que pretende la Nación es establecer de forma similar en todas las provincias, ¿sí? En ese sentido, lo que se busca es tener edades jubilatorias iguales, la cantidad de años con aporte de servicio que debió haber hecho la persona a la caja, que deban ser iguales, y después la determinación del haber, que es una cuestión central del sistema, también de la misma forma. Y en esto lo que hay que tener en cuenta es que la provincia de Santa Fe en general tiene los mismos parámetros que la legislación nacional. Las edades jubilatorias son las mismas, porque 60 y 65, con lo cual eso a nosotros no nos trae ningún problema, estamos digamos completamente armonizados. La cantidad de años con aportes de servicio son 30, exactamente igual que en la Nación. Bueno, luego se toma el haber inicial, se calcula sobre los últimos 10 años, que es lo que le preocupa a la Nación. Nosotros tomamos el haber inicial y lo calculamos sobre los últimos 10 años de la carrera del agente público, con lo cual estos tres parámetros, que son los más importantes, se encuentran totalmente armonizados. Por eso no es algo que nosotros hoy nos traiga una preocupación. Sí conocemos o puede existir sistemas provinciales, de cajas de servidores públicos provinciales en otros distritos, que tengan distintas edades jubilatorias, distintas formas de tomar la determinación del haber. Hoy para nosotros esa no es la preocupación, porque estamos iguales. Y después, lo otro que entra en juego es cuánto se paga o cuánto se determina en el haber. Es el famoso 82%. El 82% móvil. Eso. Hay regímenes especiales como el docente y, por ejemplo, jueces, que son exactamente similares. En la provincia y en la Nación se paga el 82% móvil, y es en un régimen casi calcado. Después, el régimen general, administración pública y demás, la provincia de Santa Fe paga mejores jubilaciones. Con 35 años de servicio la gente adquiere el 82% móvil, o el derecho al 82% móvil, y lo que nosotros sostenemos desde la provincia de Santa Fe es que ese mayor derecho que reconoce el Estado provincial es integrado con un mayor esfuerzo de aportes que realizan los jubilados, en función de que en la provincia el agente provincial aporta 14,5%, mientras que en la Nación aporta un 11%, con lo cual es, digamos, ese mayor beneficio o ese mayor derecho que reconoce al pago del 82% móvil para todos los sectores, la provincia lo justifica con un mayor aporte. Fabián, ¿el gobierno nacional puede obligar a la provincia a ajustarse a esta reforma, por ejemplo? Ahí hay que ser absolutamente claro. La respuesta es no, es negativa. No puede obligar el Estado Nacional a modificar el régimen previsional. Esto en función de que el régimen previsional, que se legisla por ley provincial, es una facultad. La facultad de legislar y de darse su régimen previsional para la provincia es una facultad reconocida y protegida por el artículo 125 de la Constitución Nacional, que le otorga a las provincias la facultad de preservar sus regímenes provisionales y legislar sobre esa materia, con lo cual, salvo que el gobierno o algún gobierno provincial, porque este no lo va a hacer, quisiera modificar el régimen o de alguna forma transferirlo, que es una idea que por ejemplo hoy la oposición en Santa Fe puede estar pensando, no es algo que nosotros estemos pensando hacer, y es algo que depende de la voluntad del gobierno provincial. Ahora, Fabián, últimamente, por ejemplo, en la legislatura santafesina hubo algunos proyectos
en relación a la modificación de algunas cuestiones en la reforma previsional. Por supuesto, los gremios y particularmente el docente se opuso terminantemente. Con respecto a eso, la gente tiene que quedarse absolutamente tranquilo que esto no va a suceder. No, nosotros no tenemos hoy ningún proyecto en estudio para modificar ninguno de estos parámetros de acceso al haber jubilatorio. Es decir, que no tenemos en estudio ni estamos pensando en resignar ningún derecho, y mucho menos lo que tenga que ver con el cobro del 82% móvil. Fabián, ha sido muy amable por estar con nosotros. No, por favor, un gusto. Ha sido muy gentil de tu parte. Vamos a una pausa en nuestro programa y seguimos charlando de educación, de ciencia y de cultura. Vamos a charlar ahora seguidamente sobre un curso muy importante que va a llevar adelante a cabo próximamente la Unión Docentes Argentino, la seccional Santa Fe. Diario El Ciudadano te lleva al cine, al teatro, a conciertos, a ver a News, a Central y muchos más beneficios. Diario El Ciudadano. Pedíselo a tu canillita. Diario El Ciudadano. Buenas noticias. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Sindicato de Trabajadores de Recolección Barrido Manual de Calles y Afines de Rosario, Marcelo Pipi Andrada, conducción. Norces, innovación y creatividad al servicio de la química. Casa Central, Santa Fe 2875, Rosario. Teléfono 341-437-2407, 437-3278, web www.norces.com. Alberto Fantini, secretario general del Sindicato Industria de la Carne de Rosario y a nivel nacional, defendiendo los derechos e intereses de los trabajadores del gremio. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. La pujante comuna de Fuentes, bajo la gestión de Norberto Contrucci, apoyando a la cultura nacional. Puerto Bebé Moreno, el look más cancherito para los más chiquititos. Ropa nacional e importada. Envíos a domicilio. De lunes a sábados. Búscanos en Facebook. Moreno 38, Rosario. Puerto Bebé Moreno. Estamos recuperando para los rosarinos el valor del Palacio Basalo, accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario. Seguimos en nuestro programa de educación, de ciencia, de cultura por Televisión Regional y nos acompaña ahora la profesora María de Los Ángeles Fernández. Gracias por estar con nosotros, profesora. Gracias a ustedes. Ella va a llevar a cabo en pocos días más un curso muy importante, nos parece realmente interesantísimo en el sector de la docencia, que es justamente sobre tutorías, ¿no? Y aprendizaje basado en problemas. Y aprendizajes basado en problemas. Profesora, justamente en relación a esto último, cuando uno habla de problemas basados en los aprendizajes, ¿cuáles son hoy los problemas más importantes que justamente existen en los aprendizajes? Bueno, básicamente lo que se está planteando ahora al interior de la provincia de Santa Fe son diseños curriculares que se llaman núcleos interdisciplinarios de contenidos,
que apuntan justamente a abordar en las escuelas proyectos de planificación a nivel institucional que impliquen la relación de distintas áreas del saber que permitan abordar acontecimientos. Y estos acontecimientos que están pensados como aquello que irrumpe en la sociedad y que por ende llega a la escuela, los tenemos que empezar a pensar desde las distintas áreas, con los distintos actores y corrernos un poco de ese enfoque disciplinario rígido para empezar a recuperar saberes del sentido común, saberes populares y estas disciplinas que nos ayuden a comprender estos acontecimientos. Esto significaría, profesora, de una mayor amplitud, de una libertad en las planificaciones curriculares de los docentes, por ejemplo. Exacto, o sea, estas propuestas lo que plantean es como empezar a flexibilizar estos proyectos curriculares y empezar a pensar algunas alternativas para complementar lo que las áreas mismas ya están planteando y empezar a generar algunos intercambios entre las distintas áreas y poder enriquecer el abordaje que tiene que hacer el estudiante. Nosotros recién hablábamos de que justamente los procesos pedagógicos en otros tiempos solamente en la unidad escuela se discutía el tema estrictamente curricular, ¿no? Sí. Lamentablemente en los últimos tiempos vivimos una sociedad donde la escuela no es una isla, Exacto. es una parte integrante fundamental en la sociedad y han ingresado otras temáticas como por ejemplo la violencia, el acoso, el consumo de adicciones. Todo esto estaría volcado justamente a esto que se denominan acontecimientos, por ejemplo. Exacto, lo entendiste muy bien. Sí, justamente el Ministerio de Educación Provincial desde el año pasado empezó, ya lo venía haciendo de antes, pero se termina de sistematizar el año pasado, empezó a plantear propuestas de abordaje, digamos, primero desde lo curricular y después fue siendo como encuentro en las escuelas para acompañar a los docentes, justamente para reconocer estos acontecimientos como pueden ser los vínculos violentos, la relación conflictiva con las sustancias, el dengue. Y son propuestas, digamos, que justamente invitan al docente a empezar a pensar esta complejidad del acontecimiento. Y bueno, y mi propuesta se complementa un poco con esto que yo vengo estudiando hace muchos años, que es la tutoría y el aprendizaje basado en problemas, que es una temática que yo vengo siguiendo, digamos, que me llevó a recibirme de magíster en educación, es un tema que investigué en profundidad, y justamente la tutoría te invita a reconceptualizar este rol docente, a corrernos un poco de ese lugar de transmisores, y nos invita, digamos, a facilitar, a generar conflicto, a generar interrogante, a generar este encuentro del alumno, del estudiante con el conocimiento desde otro lugar. Vamos a una pequeña pausa, pero voy a dejar pendiente una pregunta. ¿Cuáles serían los aspectos más importantes que debería tener un tutor en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno. Profesora, vamos a la pausa, como dije recién, y seguimos por Educación, Ciencia y Cultura. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. La Municipalidad de Capitán Bermúdez y su intendente Daniel Sinali, siempre junto a la educación, la ciencia y la cultura. Diario El Ciudadano te lleva al cine, al teatro, a conciertos, a ver a News, a Central y muchos más beneficios. Diario El Ciudadano. Pedíselo a tu canillita. Diario El Ciudadano. Buenas noticias. Espacio asignado por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Mi compromiso es con los vecinos. Federico Joly, concejal. Lista número 8. Unidos para el Cambio. Frente Pérez Cambia.
Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Junto a Daniel Sinali, Fabián Albornoz concejal. Bermúdez cambia todos los días. Sumate al cambio. Puerto Bebé Moreno, el look más cancherito para los más chiquititos. Ropa nacional e importada. Envíos a domicilio. De lunes a sábados, búscanos en Facebook. Moreno 38, Rosario. Puerto Bebé Moreno. Vota Mariano Cominelli, intendente. Gustavo Palacios, concejal. Lista 4, Frente Justicialista. Seguimos hablando de educación, un tema tan apasionante. Se había dejado pendiente una pregunta antes de ir al corte, que es justamente sobre cuáles son los aspectos más importantes de la tutoría, ¿no? Y en esta charla que tenemos con usted, profesora, ¿cuáles serían justamente lo más importante de la tutoría en relación a esta temática? Bueno, justamente la tutoría que yo planteo es un enfoque que ya viene, digamos, desde 1960 trabajándose primero arrancó en el ámbito universitario, se empezó a implementar en Estados Unidos y en Canadá, y la tutoría se plantea como un rol, digamos, de acompañamiento de los procesos de enseñar y de aprender. Un acompañamiento que tiene que ver con llevar al alumno a problematizar la realidad, a investigar por sí mismo, a confrontar con sus pares sobre el conocimiento, corriendo un poco al docente de este lugar de tener que transmitir. Y entonces el docente ahí le corresponde, digamos, un rol de estar en el grupo desde fuera, formulando muy bien el problema, que ese es el gran desafío, o sea, formular un problema que resulte significativo, que resulte novedoso, que invite al alumno a seguir investigando, que en este caso, bueno, ya no se hablaría de alumnos, sino se hablaría de tutorando, eso sería claro, lo que específicamente corresponde. Y bueno, el tutorando entonces acá, en grupo, tiene que poder confrontar, investigar, como te decía antes, tiene que poder poner en cuestión esas distintas líneas de análisis del problema, y lo más importante acá es que el problema puede llevar a posibilidades de resolución múltiples. ¿Qué significa esto? Que lo que un alumno, o un tutorando mejor dicho, en grupo llega a resolver, posiblemente sea muy distinto, muy diferente de lo que otro grupo pudo abordar. Y en esto el desafío docente es acompañarlo justamente a encontrar buenas fuentes de información, a que las puedan contrastar, a que puedan verificar el conocimiento y acompañar en ese proceso de investigación. En estas fuentes de información, con los avances tecnológicos que hoy vive la sociedad, se ha facilitado bastante para el alumno. Sí. Lo que tal vez a lo mejor el docente tendrá que instruir o conducir, mejor dicho, este proceso de investigación que estábamos hablando recién, ¿no? Exacto. Bueno, Jason Beach reflexiona justamente sobre esta revolución tecnológica que, digamos, a la escuela le genera el desafío de enseñar esto del aprender a aprender. Exacto. Aprender a confrontar y aprender a convivir con otros, aprender a convivir con el cambio tecnológico. Y entonces esto de la transmisión del saber ya es como que estaría careciendo de significado. No obstante, el docente tiene que tener ese dominio del conocimiento que te da como la seguridad frente a tu grupo para saber orientar. O sea, no estoy diciendo que vamos a borrar las disciplinas, pero las configuraciones didácticas que armamos en el aula tienen que poder apuntar a esto, de construir aprendizaje socialmente significativo, aprendizaje grupal, aprendizaje que te lleve a construir con el otro. Exacto. Profesora, en los últimos tiempos ha habido un cambio generacional importante en la docencia, no solamente en Santa Fe, sino a nivel nacional. Y lo que uno puede muchas veces observar favorablemente, que hay una necesidad, hay una inquietud justamente por la preparación, por la capacitación en servicio de los docentes. Desde el lugar donde ustedes actúan, ¿esto se ve también de esta manera? Bueno, la docencia, al que le apasiona esto, le requiere
formarse, investigar, comprometerse con la tarea. Y hoy por hoy, bueno, el Ministerio de Educación Nacional estuvo como de alguna manera corriéndose un poco de este rol de acompañarnos en esto de la capacitación. Y bueno, entonces las entidades gremiales y las entidades privadas es como que son los momentos en que empiezan como a hacer otro tipo de propuestas. De todos modos, es muy importante que el Ministerio Provincial toma la responsabilidad de darle resolución ministerial a determinados cursos y a otros no. Exacto. Eso, digamos, nos está dando como la garantía de que, bueno, hay como un mecanismo, digamos, de evaluación de este tipo de propuestas. Profesora, vamos a hablar un poco de la modalidad que van a llevar ustedes adelante en relación a estos cursos. ¿Cómo va a ser a partir de la puesta en marcha? Ya faltan pocos días para la apertura. Sí, esta es la segunda edición del curso. El curso tiene 60 horas con evaluación, con resolución ministerial, como te decía, y es un curso de modalidad virtual. Hoy por hoy es como que los docentes estamos tan abatidos que necesitamos estas propuestas alternativas. Y hay 2 encuentros donde se invita a que practiquen justamente los docentes esto del aprendizaje basado en problemas y el rol tutorial, donde se generaron configuraciones didácticas muy interesantes, sobre todo porque nos fuimos encontrando en las ediciones de cursos anteriores docentes de distintas disciplinas y pudimos poner en diálogo estos conocimientos que tenemos para implementar este dispositivo didáctico. Y bueno, el curso, como te decía, es de modalidad virtual. Se prevé que puedan tener un encuentro semanal con materiales de lectura, síntesis, se les plantean distintas síntesis y algunos trabajos prácticos, que bueno, la profesora Micaela Pons es la colaboradora de corrección de trabajos prácticos y bueno, estamos teniendo un feedback bastante continuo con los docentes para ir construyendo juntos estos trabajos. Y se hacen en forma grupal. ¿Esto comienza ahora, este mes? Comienza a fin de mes, sí. Perfecto, muy bien. Lo organiza la Unión Docentes Argentinos. Sí, UDA, el gremio UDA. Bueno, le deseamos lo mejor para el curso y después cuando finalice vamos a abordar la temática de la evaluación. Cómo ha ido justamente ese curso para poder cerrar justamente todo el tema pedagógico, ¿no? En el curso se aborda también instrumentos y recursos de evaluación para pensar esto del aprendizaje grupal, que es una herramienta que a los docentes nos está faltando un poquito profundizar, y eso se aborda ahí. Perfecto, ha sido muy amable. Bueno, vamos a la pausa y luego seguimos abordando temáticas que tienen que ver con la educación, con la ciencia, con la cultura, recordando que mañana, domingo, a las 9:30 se vuelve a reiterar este programa y el domingo por la noche a las 21 vamos a estar en Álvarez también con este mismo programa y los días martes a las 23 en Zavalla. También no podemos soslayar que el próximo lunes, como hacemos siempre, a las 13 horas estaremos por AM Libertad 1090. Entonces vamos ahora al segmento publicitario y luego seguimos desarrollando diversas temáticas. Alberto Fantini, secretario general del Sindicato Industria de la Carne de Rosario y a nivel nacional, defendiendo los derechos e intereses de los trabajadores del gremio. Estamos recuperando para los rosarinos el valor del Palacio Basalo, accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario. Junto a Daniel Sinali, Fabián Albornoz concejal. Bermúdez cambia todos los días. Sumate al cambio. Norces, innovación y creatividad al servicio de la química. Casa Central, Santa Fe 2875, Rosario. Teléfono 341-437-2407, 437-3278. Web www.norces.com. Espacio asignado por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Mi compromiso es con los vecinos. Federico Joly, concejal. Lista número 8. Unidos para el Cambio. Frente Pérez Cambia. Restaurant Banco Nación. Cumpleaños, casamientos, despedidas. Más de 35 años en la gastronomía nos avalan. Show en vivo. Kinder. Reservas al 455-2180 o 454-7888. Restaurant Banco Nación.
Te esperamos. Carlos Cosia, concejal de la ciudad de Rosario, candidato a la renovación de su banca el próximo 22 de octubre. Siempre me interesó lo social, colaborar con la gente, ver junto con la gente en qué podemos mejorar las situaciones de los barrios. La política para los otros, al servicio de los demás. Siempre tratando de apoyar a los que más necesitan, a la clase trabajadora de la cual me siento identificado. Toda la vida trabajé en la ciudad y quiero a partir de ahora ofrecer lo que sé, lo que hice en mi vida en el Consejo Deliberante. Amén, Asociación Mutual de la Educación Nacional, siempre ofreciendo los mejores servicios a sus asociados. Corrientes 370 448 0240 Rosario. Estamos en nuestro programa por Televisión Regional de Educación, de Ciencia y de Cultura. Estamos en contacto ahora con el senador Danilo Capitani, que es presidente de la Comisión Bicameral y presidente de la Comisión de Educación de la Legislatura santafesina, particularmente del Senado. Gracias, senador, por estar con nosotros en nuestro programa. Gracias a ustedes por la comunicación. En primer lugar, senador, como presidente de la Comisión Bicameral y por la trascendencia y por la implicancia que tiene esto en todo el territorio provincial, ¿cómo se encuentra justamente hoy el abordaje de la temática en relación a la Ley de Educación? Bueno, como ustedes saben, nosotros hace bastante tiempo que venimos trabajando en el tema de educación. Hemos participado de distintos foros que tienen que ver con la educación. Hemos participado de distintos seminarios en donde estuvimos dialogando con especialistas en el tema de educación, no solamente de la provincia de Santa Fe y de nuestro país, sino que también de algunos países del exterior, en donde vamos delineando y se van agregando distintas opiniones, distintas experiencias en nuestros países, que bien podemos ayornar la realidad que tenemos en Santa Fe y en la Argentina para tener una nueva ley de educación. En ese marco, la ministra de Educación nos convocó a los dos presidentes, al presidente y el vicepresidente de la Comisión Bicameral de Educación, así que asistimos junto al diputado Paco Garibaldi, en donde se empezaron a delinear y ya ir llegando a un borrador de lo que significa la nueva ley de educación para la provincia de Santa Fe, ley que seguramente va a regir por los 30-35 años por delante. Así que la verdad que fue una jornada muy intensa, de mucho trabajo, en donde se abordaron las distintas temáticas, las distintas expositores. Más de 1 millón de personas de la provincia de Santa Fe participaron de lo que es la ley de educación. Así que creo que vamos caminando hacia el objetivo que es tener una nueva ley de educación en la provincia. Así es. Senador, ha sido muy amable por estar en contacto telefónicamente con nosotros para nuestro programa por Televisión Regional. Ha sido muy amable de su parte. Muchas gracias a ustedes. Estuvimos en contacto con el senador por el departamento San Jerónimo, Danilo Capitani, que es presidente de la Comisión Bicameral de la futura Ley de Educación en la provincia de Santa Fe, presidente también de la Comisión de Educación del Senado provincial. Vamos a la pausa y luego seguimos en nuestro programa. Puerto Bebé Moreno, el look más cancherito para los más chiquititos. Ropa nacional e importada. Envíos a domicilio. De lunes a sábados, búscanos en Facebook. Moreno 38, Rosario. Puerto Bebé Moreno. La pujante comuna de Fuentes, bajo la gestión de Norberto Contrucci, apoyando a la cultura nacional. AMET, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, la verdadera defensa de la educación técnica. Carlos Cosia, concejal de la ciudad de Rosario,
candidato a la renovación de su banca el próximo 22 de octubre. La Municipalidad de Capitán Bermúdez y su intendente Daniel Sinali siempre junto a la educación, la ciencia y la cultura. Vota Mariano Cominelli, intendente. Gustavo Palacios, concejal. Lista 4, Frente Justicialista. Junto a Daniel Sinali, Fabián Albornoz, concejal. Bermúdez cambia todos los días. Sumate al cambio. Seguimos por Televisión Regional en nuestro programa de educación, de ciencia, de cultura, de temas de interés general, y nos acompaña esta noche la candidata a diputada nacional por el Frente Justicialista, perteneciente al nuevo espacio santafesino, la doctora Alejandra Rodenas. Doctora, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Daniel. Bueno, en primer lugar, ¿cómo está el peronismo en Santa Fe? ¿Cuáles son las expectativas que se tiene después de un resultado óptimo que se tuvo en las PASOs? ¿Cuáles son en estas recorridas permanentes que ustedes hacen en el territorio de la provincia? ¿Qué es lo que le transmite justamente el ciudadano santafesino? Alejandra. Mira, la pregunta la puedo contestar en dos etapas. Exacto. Por un lugar, es una pregunta interesante la que me haces, ¿cómo está el peronismo hoy en Santa Fe? Creo que está viviendo un proceso histórico, sinceramente. Creo que luego de lo que significó el Congreso de Mayo, el Congreso partidario, donde se decidió ir a internas, creo que estamos viviendo un proceso interesante, una bisagra dentro del peronismo, porque hacía mucho tiempo que esta gestación de una unidad, yo la llamo una unidad en la diversidad, porque fuimos a competir en las internas dos espacios que teníamos algunas diferencias a la hora de, obviamente, de la construcción política, que uno fue Unidad Ciudadana, es Unidad Ciudadana, y el otro Nuevo Espacio Santafesino, pero con algo en común que es muy importante, que es el diagnóstico de la situación actual del país y cuál es nuestra posición, que es unívoca y coincidente con respecto a cómo pensamos esta restauración conservadora en la Argentina. Eso facilitó mucho las cosas a la hora de sumarnos y de generar esta lista de integración entre los compañeros que venían de Unidad Ciudadana y los que veníamos del Nuevo Espacio Santafesino. Con lo cual, creo que, mira, el otro día estuvo Gioja, el presidente del partido, en Santa Fe haciendo una visita, y realmente él mencionaba a Santa Fe como un ejemplo realmente, porque se transitó una interna, se expusieron las diferencias, pero sobre todo triunfaron las coincidencias. Exacto. Y en esas coincidencias y sobre esas coincidencias estamos caminando y trabajando la provincia. Con lo cual, esa foto que tuvimos entre Agustín y yo fue una foto no forzada, una foto espontánea, una foto de coincidencias, y te decía, en estas recorridas por la provincia, obviamente en algunos para optimizar cuestiones, hemos ido a algunos lugares juntos, a otros lugares separados, porque teníamos toda la necesidad de volver a pasar por los territorios de nuevo, lo que habíamos hecho separados, hacerlo ya como frente justicialista, como lo que somos, un frente. Y bueno, lo que se escucha es mucha preocupación. O sea, el impacto de las políticas nacionales, esto que yo defino para mí como una gran estafa electoral, que fue la de Macri, en el sentido de que todo aquello que había dicho en el 2015 que no iba a ocurrir, terminó ocurriendo, y hablo desde el tarifazo hasta la apertura de las importaciones, pasando por el endeudamiento y el recorte de los, digamos, de las partidas presupuestarias a áreas tan sensibles como ciencia y técnica, educación, temas de género. Bueno, ahí ha habido un recorte muy interesante en el CONICET, Instituto de Investigación Científica, que en los últimos años había recobrado una motivación y una importancia fundamental en la vida de Argentina, ¿no? Sí, hemos tenido contactos. Agustín estuvo el otro día, yo estaba justo en otra reunión, y él se reunió con los científicos del CONICET del área de Santa Fe, capital, y realmente lo que manifiestan es preocupante, y sobre todo, bueno, yendo a cuestiones tal vez que la gente lo percibe como más cotidiano, esta cuestión del impacto del tarifazo en el poder adquisitivo del salario, digamos, y esto obviamente los medios hegemónicos no lo transmiten, los medios hegemónicos no lo dicen, lo tapan con otras cosas, y yo creo que estamos frente realmente a una situación muy complicada. A esto sumémosle estas dos grandes cuestiones que se van a discutir el año que viene, que obviamente en este momento están negando, que son la reforma laboral
y la reforma previsional. Bueno, justamente recién, Alejandra, estuvimos con el subsecretario de Seguridad Social de la provincia, justamente hablando de esta preocupación que hoy por hoy en el sector público, tanto activo como pasivo, existe en relación a esta futura modificación de armonización previsional, ¿no? Claro. Esto es también muy grave, ¿por qué? Porque la ley de reparación histórica ya se votó. Y vos, Daniel, que has estado muy vinculado a estos temas, lo sabés, los jubilados están cobrando menos de lo que pensaban cobrar y a destiempo. Exactamente. Esto hay que decirlo con claridad. Inclusive les han hecho firmar, creo que de una manera hasta capciosa, un renunciamiento a optar por la vía legal, con lo cual el que no cobró o no vaya a cobrar no va a poder iniciar ninguna acción judicial. Y el artículo 27 de la ley de reparación histórica habla de la armonización de las cajas. Detrás de esa palabra se esconde un verdadero peligro, y esto yo se lo quiero decir claramente a todos los empleados públicos, a los miembros de las fuerzas policiales, a los docentes, a los empleados municipales, a los empleados de los efectores públicos, incluso hasta de los hospitales públicos. Vienen por la caja de jubilaciones. O sea, si bien la caja de jubilaciones puede presentar un déficit, que esto habría que ver si es también los números cómo están, es cierto que la Nación tiene la obligación de asistir, y por otro lado nos están debiendo dinero de la además coparticipación. con un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nos están debiendo dinero de la coparticipación, que no es del gobernador, no es del gobernador, el dinero es de la provincia, y bien podría ir ese dinero a obras públicas y también a sanear algunos aspectos financieros de la caja. Con lo cual, y nosotros tenemos otra cosa más, Daniel. Vos sabés que el ingeniero Bey en el 2005 impuso el 82% móvil. Con lo cual los jubilados provinciales cobran unas jubilaciones que son muy diferenciales en términos de poder adquisitivo a las de la Nación. Con lo cual a los empleados públicos hay que hacerles entender que esto es el verdadero peligro, porque es una ley que está vigente. Claro. Ese es el problema, no es algo que va a pasar, es una ley que se votó el año pasado. Con lo cual creo que la situación es gravísima. Alejandra, vos planteaste un tema que no quiero dejar pasar por alto, que es justamente la reforma laboral, que tiene un altísimo impacto en la producción y en el empleo en Santa Fe. Después de haber recorrido a lo largo y a lo ancho la provincia, también hay una gran preocupación en relación a las fuentes laborales. Tal cual. Esto se analiza así, ¿no? A ver, no solamente hay una confirmación de las pérdidas de puestos de trabajo, de los trabajos formales, sino que también hay una disminución de lo que es el trabajo informal, esto que la CETEP maneja con tanta rigurosidad. O sea, esto que era la típica changa que la gente hacía para completar su salario, ha disminuido en forma enorme. Con lo cual, este es un problema gravísimo. Y la reforma laboral es una reforma a la brasilera. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros tenemos, y en esto bienvenido sea nuestra historia y nuestras tradiciones, organizaciones gremiales muy fuertes y muy poderosas. Lo estuvimos viendo con los secretarios, con los miembros de casi todos los sindicatos, lo hemos charlado con todos coinciden en que el año que viene esto va a estar en la agenda. Esta reforma laboral, que además de aumentar los años de la edad jubilatoria, viene también por la pérdida de otros beneficios, el tema de la jubilación, el tema de las vacaciones, el tema de las, digamos, de lo que podría pensarse como las alícuotas que se van a terminar pagando en términos de aportes jubilatorios, esto en el caso de la reforma previsional. Pero en el caso de la reforma laboral, la relación empresa-individuo, también se va a intentar buscar la eliminación de los convenios colectivos de trabajo. Esto que te ampara, que es ley, por otro lado, que es ley. Y es una conquista histórica, no ya del peronismo, es una conquista de la gente. Esto se naturalizó en la sociedad. Con lo cual, cuando vos vas a discutir tu salario con un empresario en forma individual, ¿en qué condiciones de igualdad lo haces? Por más que el empresario sea la mejor persona del mundo, para algo están los gremios, para intermediar en esto de lo que son los famosos convenios colectivos de trabajo. Y lo que ha costado llevar adelante las paritarias, poner en marcha en la Argentina. Sangre, sudor y lágrimas. Exactamente. Vamos a una pequeña pausa, Alejandra, sí, cómo no. Y luego seguimos charlando con la doctora Rodenas, candidata a diputada nacional por Santa Fe, por el Frente Justicialista. Restaurant Banco Nación, cumpleaños, casamientos, despedidas, más de 35 años en la gastronomía nos avalan. Show en vivo, Kinder, reservas al 455-2180 o 454-7888. Restaurant
Banco Nación. Te esperamos. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Diario El Ciudadano te lleva al cine, al teatro, a conciertos, a ver a News, a Central y muchos más beneficios. Diario El Ciudadano. Pedíselo a tu canillita. Diario El Ciudadano. Buenas noticias. Vota Mariano Cominelli, intendente. Gustavo Palacios, concejal. Lista 4, Frente Justicialista. En la continuidad de nuestro programa, doctora Rodenas, al asumir en el Congreso próximamente, ¿cuáles serían los aspectos más importantes en defensa de la provincia de Santa Fe que van a tener nuestros legisladores nacionales? Bueno, hubo algo muy interesante que habla también de este concepto de unidad, que fue la suscripción de 21 puntos de coincidencia entre Unidad Ciudadana y nosotros, 17 puntos de Unidad Ciudadana más 4 que habíamos agregado nosotros. Uno tiene que ver con la defensa de la cuenca lechera, que está pasando por un momento muy difícil, cuando antes hablábamos de las dificultades de los territorios. Y el último es obviamente la defensa y el acompañamiento y el apoyo a la gestión gubernamental con respecto al tema de la coparticipación. Creo que eso va a ser un tema, obviamente eso habrá que hacerlo y habrá que ver cuáles son los mecanismos que se pueden implementar desde la Cámara de Diputados de la Nación para acompañar al gobernador. Yo creo que, te vuelvo a repetir, Daniel, hay 3 temas. La reforma laboral, a la que obviamente si viene en esos términos, si viene a la brasilera, obviamente nos va a encontrar en contra, la reforma previsional obviamente también, y la reforma tributaria, porque hay que esperar también qué pasa con la reforma tributaria. Esta tan mentada reforma tributaria no va a hacer que termine cayendo sobre el peso de los monotributistas y no sobre aquellos empresarios del capital concentrado, ¿no? Y que genere también una carga tributaria mayor a aquellos empresarios nacionales que siguen apostando a la inversión en la provincia. Mira, te sorprendería, el otro día estuvimos con Agustín reunidos con los empresarios de la FISFE y realmente hay mucha inversión en el territorio provincial. Lo que pasa es que, bueno, los costos son altos, ellos están haciendo todo lo posible para que no volcar esto digamos, en lo que significaría pérdida del empleo, pero realmente es evidente que la reforma tributaria es necesaria. Alejandra, quiero preguntar un tema. Necesaria, digamos, siempre y cuando se respeten, que se respete el desarrollo, la distribución, la soberanía económica y política, claro, ¿no? Hay un tema que quiero preguntar, conociendo tu trayectoria, no judicial porque ya todo el mundo la conoce, sino desde el punto de vista en el campo de la educación, en la universidad. Hay un tema también en la Argentina que se está discutiendo, la reforma educativa nacional, ¿no? El famoso plan maestro, donde los gremios reconocidos a nivel nacional hay una fuerte oposición en relación a esto. ¿Tenés tomada alguna posición justamente en relación a este campo de la educación? Mira, hemos tenido algunas reuniones con los principales gremios. Obviamente la idea es acompañar a los gremios que son los que más conocen estas cuestiones, los gremios inclusive que estén en nuestra línea ideológica y los que no también. Yo sabés que hace más de 30 años que soy docente universitaria, con lo cual he sido una férrea defensora de la educación pública superior, pero creo que acá hay que hacer un análisis muy claro y muy concreto, porque detrás de estos planes tan homogéneos, en definitiva, lo que termina ocurriendo es que no se atiende a las diferenciaciones. Nosotros tenemos un territorio muy fragmentado, muy diferente, con lo cual, si hay una reforma educativa, tiene que ser una reforma educativa que digamos, atienda a esas particularidades regionales, a las particularidades étnicas, cosa que me parece que este plan maestro viene por una homogeneizar, digamos, el concepto de educación. Y en eso, obviamente, también vamos a estar apoyando a los sectores de la educación que siempre han estado comprometidos con estos temas. Alejandra, días pasados
has participado en el departamento San Lorenzo, más precisamente en la ciudad de San Lorenzo, sobre una problemática que se ha acrecentado lamentablemente muchísimo en la Argentina, que nosotros siempre lo abordamos porque tratamos de dejar siempre algún mensaje formativo desde la cultura, desde la educación, como es justamente la violencia de género. ¿Qué impresión tenés sobre este tema en particular? Mira, ha sido uno de mis temas en el campo universitario y también en el ejercicio de la magistratura en su momento. Yo tuve un fuerte compromiso, no solamente cuando fue el tema del cierre de los prostíbulos, sino también en las causas que intervine, que terminaron siendo, digamos, sancionados los autores como femicidas y no como homicidas simples, lo que prevé la posibilidad de una perpetua en términos de sanción. Pero más allá de eso, bueno, yo fui la primera, digamos, fuimos los primeros en aplicar en Santa Fe la ley de trata, cuando se cerraron los 3 prostíbulos tan emblemáticos de la ciudad de Rosario. Y por otro lado, creo que la cuestión de género es una cuestión en que hay que trabajar desde la educación, básicamente. Mira, qué lástima que no te traje una carpeta que yo armé, que estoy repartiendo por toda la provincia, donde está todo el plexo normativo, desde la convención de la CEDAW, que es la de la ONU, la convención de Belém do Pará, la ley de trata, la ley la ley de protección integral de las mujeres del 2009, que esto digamos, fue dictada durante el gobierno de Cristina, y la ley de violencia laboral y la ley de violencia familiar de la provincia de Santa Fe. Doctora, ha sido muy amable. No, gracias a ustedes, les robé tiempo. No, por favor, todo lo contrario. Bueno, y nada. Ha sido una charla sumamente interesante. Nos acompañen el 22. Seguramente. Que el Frente Justicialista tiene una propuesta muy interesante para hacerle a la provincia de Santa Fe y estamos pensando seriamente en el 2019. Nos volveremos a reencontrar ya siendo diputada de la Nación. Nosotros de esta manera llegamos al final de nuestro programa de educación, de ciencia y de cultura, agradeciéndole por supuesto la atención dispensada, recordando que el lunes entre las 3 y las 14 estamos por AM Libertad y llegando por cadena OFF a toda la provincia de Santa Fe. Pasen ustedes muy buenas noches, muy buen fin de semana.